Bienvenidos amigos a este tu canal de historia y hoy como ya es tradición para celebrar estas fechas tan señaladas y más del ámbito romano, el de la Saturnalia, he cogido como tradición traer a mi querido frater, a mi querido Adrián de la taberna de Castor y Polus. Bien hallado amigo. Salve, querido frate, salvete, queridos telespectadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo aquí muy honrado de haber vuelto a esta, mi casa, mi taberna mesopotámica, con mi cervecita Con grumos. con grumos para celebrar la Saturnalia. Es una fiesta así, fusión. Exactamente. Y que este ha sido mi invitado estrella en los 3 años que lleva de vida el canal, ¿eh? O sea, desde el primer año aquí al pie del cañón. Vas a conseguir sonrojarme delante de tus seguidores. Pues nada, frater, hoy me he querido proponer para celebrar esta fecha tan señalada, pues hablar, tener una charla así sin guión, sin estructura, sin nada, hablar así en general de la vida, de la historia, de todo lo que se nos pase por la cabeza. Así que siéntete libre, ponte cómodo, que vamos a compartir así como si estuviéramos en la antigua Roma, en alguna taberna, bueno, en la taberna de Castor. Vamos a compartir un buen vino de Falerno virtual y hablar, ¿no? A Me celebrar la parece vida. perfecto. Voy a descorchar una ánfora que tengo aquí preparada de este mejor falerno que guardaba para una ocasión especial y que mejor que esta para abrirlo. Bueno, frater, y para empezar, ¿cómo calificarías tu 2025 histórico? A nivel divulgativo, Sí, apoteósico. la palabra ya apoteósico, ya sin... Sí, la verdad que no me puedo quejar. Ha sido un año en el que he tenido cosechado pequeños éxitos. A ver, nunca estamos conforme con lo que tenemos, ¿no? Siempre queremos más y al final pues eso es lo que nos inspira a mejorar. Pero bueno, a ver, siendo realistas y con los pies en el suelo, la verdad que puedo decir que estoy muy satisfecho. He mantenido mi línea de mis colaboradores habituales, ¿no? Como pueden ser así. No quiero desmerecer a nadie si me olvido, perdonadme, ¿no? Pero bueno, sí que me vengan a la cabeza rápido los más habituales, como pueden ser Ángel Portillo, tú mismo, nuestro querido Jota, que ya hemos conseguido tener más asiduidad a la hora de grabar la saga de Atenas, mi queridísima Maribel Bofil, que aunque no colaboro directamente con ella, pues siempre la tengo presente. Ahora, dentro de poco volveré a la taberna. No sé si cuando publiques esto ya habré publicado el último vídeo que he hecho con ella, perdón, que ha sido bastante reciente, la verdad, y más cositas que tengo preparada. La caupona de Gladiatis la tengo un poquito paradita por el tema de que no tengo tiempo para editar, no tengo el tiempo que a mí me gustaría y al final pues tengo que optimizar los recursos que tengo, ¿no? Como suele decir, tengo que administrarme mejor. Y bueno, así también la sección esta de Hablamos de Cine con Sergio Alejo, Paco Álvarez, también un grandísimo fichaje al que mando un saludo. Bueno, mi querida Luca de las Piedras, ¿no? Miriam Reyes y Jesús Riva, Boscanumis y tantos otros que, como bien he dicho, pues que aunque haya dejado fuera, están ahí presentes y la verdad que siempre es un gozo, ¿no? Contar con estos divulgadores e historiadores para hacer los programas de los cuales yo creo que aprendo muchísimo. Es que escuchando los colaboradores con los que has estado este año, es que hay que darte la enhorabuena porque te lo has currado, ¿eh? Para hacer esos fichajes, sobre todo que tenemos ahí a escritores como Paco Álvarez, que justo me prestaste tú el libro cuando coincidimos en León y lo disfruté mucho el de la Roma Underground, que recomiendo desde aquí. La verdad que estaba muy bien ese libro. Sí, la verdad que sí, yo todavía no me lo he terminado de leer, lo estoy leyendo de forma paralela a uno que me regaló Javier Alonso, que por cierto también estuvo en el canal. Que como anécdota, si me permites, pues mucho antes de tener este canal mi canal de YouTube, pues siempre cuando lo veía en las ponencias o lo veía en otros canales que le hacían entrevistas y tal, pues me decía, Jolines, si algún día tengo un canal de YouTube, me gustaría entrevistar a este hombre, hablar con él. Y tengo la dicha, ¿no?
de que lo he conseguido. Y me mandó un libro que escribió con el grandísimo Antonio Piñero, que a ver si algún día consigo que verla, que venga, perdón. Y me estoy leyendo este de cómo nació el cristianismo, que también me parece, es un tema que a mí me fascina, ¿no? Y la verdad Ujú. que lo recomiendo encarecidamente porque no va a dejar a nadie frío, ¿eh? Está muy bien estructurado y tal. Y bueno, y me estoy leyendo de forma paralela al de Paco Álvarez. Y sí, Paco Álvarez tiene un estilo que, si me permite la expresión, mola mucho, porque es muy coloquial, ¿no? Y al final eso pues ameniza muchísimo la lectura y hace pues que leas mucho más rápido. La verdad que para mí incluso es inspirador, no es por hacerle la pelota al amigo Paco que no lo necesita, pero es verdad lo que dices, ese estilo tan, por decirlo así, campechano, es como te llega más la historia que simplemente leer el típico libro técnico donde te van nombrando fechas, hechos y demás, ¿no? Simplemente por ponerlos en un orden, en cambio ese estilo de Paco más cercano, pues lo hace más divertida la lectura. Exacto, además de que también va dirigido a un público genérico, ¿no? Gente que le gusta la historia pero que no se quiere meter precisamente en estos jardines, ¿no? De leerse un tocho, un ensayo al uso, pues estos libros vienen muy bien, porque al final lo que hacen pues es captar y enganchar a gente que a lo mejor no se anima precisamente por el tedio que te puede causar leerte un ensayo de esa envergadura, y estos ensayos divulgativos, pues de los que hace Paco, por ejemplo, son los que captan al fin y al cabo, ¿no? Y fíjate que justo tengo aquí el libro, se me recuerda mucho su estilo al de Indro Montanelli, Sí, que, que esto lo encontré este libro, ya lo había leído, pero lo vi en físico y dije, lo tengo que comprar. Porque el de historia de los griegos y el de historia de Roma, son los únicos libros de historia con los que me he reído. O sea, imagínate. sí, porque tiene expresiones bastante fuertes, ¿no? A lo S- mejor hoy en día no se utilizarían como tal, porque este señor creo que escribió a mitad del siglo pasado, si no Sí, recuerdo. sí, sí, en 1940 o así. Sí, ¿no? Tildando a los germanos de racistas, que esto es su ADN, ¿no? Ahí no había censura, ni había. Ahí no había filtros. Sí, no, pero me encanta esa manera de eso, que es campechana de hablar de la historia y es eso, que un libro de historia te haga reír, es que es una maravilla. Sí. Yo el de historia de los griegos sí que me lo he leído. El de historia de Roma todavía no. Lo tengo también Hostias, físicamente, lo tengo por mira. aquí atrás, pero es el segundo, todavía no me lo he leído. Pues Y lo yo voy a ver. yo te digo, el de historia de Roma fue el que me enganchó definitivamente a la historia. ¿Ah, sí? Sí, así tal cual lo encontré no lo tengo en físico, lo empecé a leer en Kindle y fue tan impactante la lectura que desde ahí, si ya venía enganchado, pues ya a partir de ahí ya, ya se perdió todo, ya quedé aquí enganchado a esta adicción. Romanizándote. Sí, bueno, en mi caso orientalizándome. Es una cosa intermedia. Yo creo que eres más helenista. Sí, Tienes, ¿eh? tienes Sí, el sí. ramalazo este de lo que es Grecia y Roma, pero a la vez estás metido en las culturas del Próximo Oriente. O sea, Pero, que eres un helenista de manual. pero ¿cómo no estar enganchado a Grecia y Roma? Es que es imposible. Estando desde Occidente es complicado. Hombre, es que es la base, es la madre. Nosotros somos la continuación de esa civilización, ¿no? Con diferentes Sí, estratos que se han ido acumulando por sí, encima, pero es la base, ¿no? La continuación lineal de esas dos civilizaciones. sí, la verdad que yo desde siempre, bueno, de hecho mi objetivo al empezar con esto, yo empezaba cuando me estaba imaginando cómo podría empezar un proyecto de divulgación. Y yo iba a empezar por Roma. Pero entonces dije, joder, pero si ya hay una cantidad de gente hablando de Roma, qué voy a aportar yo, ¿sabes? Y muy buena también. Entonces dije, bueno, ya me dio el bajón, lo dejé aparcado, hasta que me llegó la inspiración con Mesopotamia y sobre todo con Babilonia y aquí estamos. Mira, me ha recordado al caso calcado, pero calcado, clonado del señor Caballo, de Mr. Ecus Valo.
Sí, que le pasó lo mismo, empezó divulgando sobre Roma y al final pues acabó divulgando sobre la China. civilización china. Y Y está petando y lo hace súper bien. lo hace muy bien, la verdad. Pero muy, muy bien. Muy profesional, y aparte muy divertido. Sus shorts son increíbles. O sea, Mr. Ecus Bayo. Dejaré el enlace en en la descripción. Sí, muy, muy recomendable. Y como persona también es un crack. He hablado varias veces con él también en privado y es un grande. Y bueno, y que si no recuerdo mal es mexicano, ¿no? Correcto. Estuvo afincado en España una temporada. O sea, qué cosas tan locas. Un mexicano divulgando sobre la cultura china. Sí, bueno, después también tenemos el caso de nuestro amigo Giacomo, ¿no? Simoniti, de quizás no Cierto, sabía. Es un italiano residiendo en Colombia, en divu- Colombia, imagínate. divulgando sobre la cultura romana. ¿Dónde vive Giacomo, por cierto? ¿Te ha dicho la ciudad? Pues ahora no lo recuerdo. Sé que se mudó, no sé si estaba en la misma capital, en Bogotá, o estaba en otra ciudad más pequeña, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y bueno, yo aquí también soy colombiano divulgando sobre Mesopotamia. Qué Con un cosa, romano. qué cosas locas hace el globalismo, ¿eh? Sí, haces mezclas extrañas. Esto sí que es mestizaje. Sí, ¿eh? Ya empieza, ya se vuelve la censura. Sí, está en YouTube ahí como una oveja Sí, zumbando. sí. Ya está afilando el cuchillo. ¿Se puede decir cuchillo? No, no lo sé. No sé, habrá que poner el típico pitido este, ¿no? Sí, ¿no? O cambiar en los subtítulos, cambiar las letras por números, ¿no? Total. Y bueno, Frater, qué esperas para este próximo año, este 2026? O antes de nada, ¿tú sabes el tema de la ad urbe condita? ¿En qué año estaríamos? ¿O te lanzaba ahí la pregunta sin Pues ahora, miramientos? sí, me lo has hecho sin miramientos, atención. A ver, pues simplemente hay que sumar 2026, 753. Y esa es la suma. Si tienes una calculadora a mano, Sí, porque de matemáticas andamos... somos de letras, no somos de números. Pero básicamente la clave es esta. Ahora, te lo voy a decir, ya que me lo Sí, has hecho. sin trampa ni cartón, ¿eh? O Sí, sea, como hoy no soy yo el que edita, exacto. estamos en el año 2026. Lo siento si tengo que emplear medios Tecnológicos. tecnológicos, sí. Por lo menos, sí. Estamos en el año, bueno, vamos a empezar el año 2779, 2779, desde la fundación de la ciudad. Entonces estaríamos en el 2778. Exacto. Entonces, en 2778 ad urbe condita. Se dice así, por cierto. Sí, sí, yo propondría que todos los países siguieran esta tasa de... Así no habría historias de si la era común o después de Cristo. Ya, pero Un tonto debate, por cierto. sí. Entonces, 2278 ad urbe condita ha sido el año de... Un año fantástico, como decías tú. Donde Sí, se puede decir que se ha consolidado mi proyecto, ¿no? Nació ahora 2 años, en el 2023, fue cuando creé el perfil de Instagram, que a raíz de ahí empecé a diversificar mi contenido en diferentes redes sociales. El primer vídeo lo colgué en mayo, si no recuerdo mal, y después ya de forma asidua, pues a finales de ese verano empecé ya a colgar un programa de forma constante semanalmente. Y hasta ahora se fue el año de nacimiento, el 2024 fue el año en que se consolidó y bueno, y 2025 realmente ha sido pues continuar la línea, ¿no? Trayendo pues más invitados diferentes, como los que he dicho antes. Me han venido a la cabeza también, que también he dicho Javier Alonso. eh, Ahora se me ha ido. David Soria Molina, que también está por el canal. Fernando Lillo también es otro fijo. O es que sea que menudo fichajes, macho. sí, la verdad que no me puedo quejar. Y bueno, y a ver si consigo que vengan más. No, también pertenecer a divulgadores de la historia también te da acceso a una cantera. Ah, bueno, y a nuestro presidente Federico Romero, por favor, no podía faltar. También lo conocí en persona. Bueno, tenemos también un presidente en común, por cierto. Marco Almansa, Eso.
Fuimos religiosos, sí señor. Bueno, y también lo que pasa es que ahí ya lo estoy ubicando más en lo que es el terreno de la que es la recreación histórica. Bueno, para allá es que iba, allá es que iba. Porque ¿Verdad? hemos hablado de Castor y ahora quiero que hables de Pompeyo Albino. Pompeyo Cuéntanos. Albino, mi alter ego, ¿no? Es que por las mañanas, para que no sepa, soy Adrián García, ciudadano normal, y por la tarde-noche soy Pompeyo Albino. Tito Pompeyo Albino. No, a ver, Tito Pompeyo Albino es como me siguen en redes sociales, porque yo no suelo poner nada mío personal. Tengo el perfil de Facebook olvidado. Bueno, olvidado, ¿no? Lo tengo ahí, pero no le hago mucho caso. Y me creé una cuenta de Instagram precisamente con el personaje que recreo yo, ¿no? Porque para quien no lo sepa, pues me dedico también un poco a lo que es la recreación histórico-romana. Todavía no me he metido en otro jardín de otras épocas, ¿no? He podido colaborar alguna vez, pero no a este nivel. Y bueno, estoy en la Asociación Mare Magnum Balears y la Asociación Mos Religiosus, en las cuales recreo. Ujú. Me decía antes primero Mare Magnum Balears porque es de la casa, ¿no? Porque es el sitio donde resido y es, digamos, lo que tengo más a mano y donde he participado más veces, ¿no? Y bueno, pues ahí pues nos dedicamos a recrear todos los aspectos de lo que es la vida de la sociedad romana. Hemos fundado hace relativamente poco, bueno, el año pasado ya lo hicimos, la 13ª Gemina Pia Fidelis, y este año pues digamos que la hemos consolidado, ¿no? Bueno, realmente le nació de nombre a finales del año pasado, pero este año ha sido cuando hemos pasado de tener nuestro legionario y medio para equipar una persona y media, pues a equipar bastante legionarios. Creo que en el último evento en la ciudad de Alcudia, en el mercado romano, fuimos 12 13 legionarios. Joder, mira. Médico y cocinero, ¿eh? Y hondero auxiliar. Que por cierto, gracias a este hombre, yo tuve el placer de vestirme de legionario romano, que es algo que se me quedó guardado en la retina, como quien dice, y es uno de los más bonitos recuerdos que me llevo de este año, de 2025. Así que públicamente, gracias, querido frater. Nada, ya el placer fue mío de tenerte por aquí. También contamos con la visita de Historia con J, que también vino a vernos. Lo que pasa es que él no pudo participar en el evento. Bueno, y también la visita física de Marco Almansa y su Exactamente. mujer Yasmín Bernuz, que estuvieron aquí por aquí también dándolo todo en el evento y después estuvimos también haciendo cosillas por ahí. Yo creo que lo de... A mí tampoco se me olvida lo de las ruinas de allí, cómo era el nombre? Perdón, que El se me nombre, fue. Polentia. Polentia. Ver a Marco Almanza estar en medio de las ruinas explicándote cada detalle, o sea, simplemente viendo lo que yo veía, porque yo lo siento, no tengo tantos conocimientos, pero ver a este hombre dar una cátedra viendo simplemente las piedras de lo que había allí, de lo incluso de lo que hacían. Me impactó mucho en una taberna, la taberna de Polentia, cómo se fijó en un pedazo de mármol que estaba en el suelo. Pues cómo explicó Marco el por qué estaba ahí puesto ese pedazo de mármol y lo que indicaba. Y yo estaba en un momento de iluminación, digo, pero este hombre, ¿de dónde ha salido? Y Así es. se lo decía a él, es que yo solamente veo piedras aquí, este hombre me está reconstruyendo prácticamente toda la ciudad. Sí, fue un puntazo, porque primero es que al final prácticamente nos acabamos de conocer en persona. Se hacía horas. Sí. Y después estábamos asistiendo en vivo y en directo en una interpretación de restos arqueológicos en caliente, porque él tampoco había estado nunca físicamente en el yacimiento, a lo mejor de vista en algún vídeo, en algún manual, revista o tipo de contenido, ¿no? Pero él in situ nunca había estado ahí en las ruinas de Polente. Se puso Ujú. ya una cátedra, lo que tú dices, ¿no? Así en caliente, ¿no? En plan, en vivo. Pues esto estuve interpretando ahí lo que veía, la verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Y después corriendo al festival a vestirnos de legionarios. Eso la verdad fue un día maravilloso. Recuerdo que fue un sábado que llegué yo allí a primera hora, que nos conocimos en persona por fin, después de un año y pico colaborando por YouTube. Nos desvirtualizamos. Exacto. Y fuimos allí con Marco a Polentia, que por cierto, desde aquí reivindico ese yacimiento arqueológico que
que yo creo que había, como dijo el propio Marco, había que sacarle más chicha porque tiene mucho que dar. Pero que te puedas pasear por las propias ruinas, tocar las piedras, estar ahí sentado en donde se hizo la historia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que somos nosotros adictos. Pues es maravilloso. Yo lo considero, salvando las distancias, muy parecido a lo que es Ampurias. Sí, un modelo así parecido. Lo que pasa que, bueno, Ampurias es una ciudad de mucha más Sí, envergadura y está más excavada. Bueno, y es que también Ampurias, que son varios yacimientos, porque está la parte donde se asentaron los griegos en primera mm, instancia, que es una isla que ahora está fusionada con tierra firme. sí. Después está la ciudad griega dentro de lo que sería el continente, por así decirlo. Después está también la ciudad romana y el campamento. Bueno, aquí aparte lo que tiene es las murallas, que te puedes subir a las murallas. Eso fue también maravilloso, pero yo digo, Polentia me dio esa sensación. Es más pequeña, pero yo, a mí me encanta eso, pasearme por las ruinas, ¿no? Poderlas tocar las piedras, que esté todo así habilitado para que esté al alcance de la mano y eso a mí me genera mucho impacto. Y encima si lo hago ya con un maestro como Marco Almanza, pues ya es un recuerdo inolvidable. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, querido Castor, ¿qué nos espera este próximo Adurbe Condita 2200, 2729? 2779. A ver, confirmado, 2779. Bien, bien, bien. Evitamos errores. He hecho los deberes. ¿Qué nos espera el próximo año? Pues solo los diésel lo saben. En principio, por lo visto, pues continuamos con la inercia con el que abandonamos el año anterior. Al fin y al cabo, bueno, yo a lo mejor soy un poco cenizo y corto el listón a más de uno, pero realmente lo que es la diferencia de un año a otro es una marca en el calendario. O sea que Y tú no tienes la imagen esta de, bueno, de los romanos con la Saturnalia, de renovación y todo esto. me gustaría, pero soy más escéptico. Ojalá fuese así. No, a ver, hay que ser optimistas y tal, y vamos a ver este sentido tan místico, ¿no? Tan festivo. Y bueno, pues volviendo a la pregunta, pues precisamente eso, seguiremos con la inercia con la que dejamos este año, este 2025, o 2778. Y nada, seguiremos con los vídeos semanales con los vídeos semanales todos los sábados en la medida de lo posible, porque últimamente ando un poquillo más liado. Mm. Le vamos a dar un empuje bastante más fuerte a lo que es la recreación histórica, porque este 2025 ha sido bastante potente. Hemos, entre comillas, colonizado diferentes festividades donde hemos conseguido introducirnos para recrear ahí, ¿no? Para montar el campamento. Y este año todo indica que va a ser igual o mejor. Y bueno, y después la cantidad de eventos que nos están saliendo también con más religiosos. A ver, yo lo tengo, Uy, estoy un poco más limitado porque vivo en una isla y al a final mí, siempre a mí me encanta cuando tú lo mencionas. La insularidad es un obstáculo. es que es así. Muy técnico todo. Por supuesto, no hay que perder las formas. Como buen romano de raigambre patricio. No, pero más aparte, sí, es que al final limita mucho a la hora de moverte. No es coger un tren y plantarte en campo. Tienes Sí. que coger el avión con todo lo que eso supone y el gasto que supone. O el barco también, ¿no? Que el barco es bastante económico, pero también es bastante engorroso, ¿no? A la hora de. Mm, Sobre todo por tema de tiempo, sí. más que de Bueno, comodidad, porque comodidad ya ves. son 6 horas, ¿no? Si no estoy mal. Desde aquí, Antes, desde Barcelona hasta allí. antes yo recuerdo que eran 8. Hostias. Cuando era Transmediterránea. Después había un ferry, no sé si sigue existiendo, porque hace muchos años, lo que decíamos fuera de cámara, que no pisó la ciudad condal. También Y conocida como Mordor. no, pero eso lo dices por los problemas ahora que está teniendo de seguridad ciudadana. Sí, sí. Bueno, no es la. A ver, una cosa buena voy a decir a mis queridos barceloneses, y es que no Si es es la que, ciudad, si es que hay alguno. no es la ciudad más insegura de Europa. Sí, eso sí. Incluso nuestra querida Roma, creo que es la primera a nivel de Roma. hurtos.
Lo que pasa es que también lo diferencia poco, lo que diferencia es el modus operandi, ¿no? El nivel de violencia, por ejemplo, que se aplica en Mm. Barcelona es mayor, pero a nivel de número en términos absolutos, por lo visto parece que Roma y París se está acercando. Hombre, París, vamos. Hombre, el mismo fenómeno quizás, ¿no? Sí, Pero bueno, sin meternos en según qué jardines, porque vuelvo a escuchar la abejita por aquí ya, tan mala. ya, ya hay un leve tufillo de censura. No, y después la gente, pues ya sabes cómo es, estos temas también que rozan lo político, bueno, hay mucha sensibilidad, ¿no? Nah, nosotros con todo con humor, hombre. Siempre, Siempre, si todo es exactamente, título, para pasar el rato, para claro. divertirnos, no es Estamos, condenar. estamos celebrando la Saturnalia, que coste. Exactamente, en la Saturnalia todo está permitido. Es, YouTube, tenlo en cuenta. Nada, volviendo al tema, pues con Moss parece ser que hay bastantes eventos también sobre la mesa. Intentaremos estar presente en más de alguno. es que este hombre está colonizando, bien lo dijo. Está colonizando allí Palma, ya es territorio de la 13ª. Ah, sí, esa con Maremano. Sí, la decimotercera la verdad que viene pisando fuerte. Si queréis ver en Castor y Paulus, sobre todo Instagram, he publicado cositas, ¿no? Alguna imagen sobre la decimotercera. Y mira, Balearica, entre comillas. Es que hay dos más. Vi que había una en Italia, en Rimini, y la otra no sé si era en Eslovenia O sea, hay o mucha cosas. competencia entonces. Hay competencia. No sé si allí se coincide con el espacio, habrá que repetirse los numerales de las cortes, ¿no? Supongo que por antigüedad. Pero, a ver, una cosa. Sí. ¿El nombre tú crees que es famoso por la historia o por la serie? Ah, 90% por la serie. No, porque Me a ver, lo temía. claro, a ver, ¿cuántas legiones romanas conoces más? Así, La tírate a verdad, la piscina. la cuarta macedónica y poco más. Porque lo has leído en algún manual o en alguna guerra. La séptima Pia Fidelis, que también hay un grupo de recreación que es espectacular. Eh, ¿Quién más había por ahí? La décima Fredensis. La 20 tiene un nombre impronunciable. La 15 Apolinaris. Me rindo, porque la de es un trabalengua. Luego la busco. Bueno, ¿y la que desapareció en Gran Bretaña? La novena hispana. La novena hispana. Sexta Victrix. Séptima Gemina. Décima Gemina. No, no, sí, a ver. Si quien ha leído manuales, pero realmente nunca ninguna destaca. A lo mejor la novena hispana, por ejemplo, para nosotros que somos de raigambre hispana y Ujú. española. Y la séptima Gemina también, porque es la que estaba en León. Ah, Después de la claro, sexta, claro. después de la sexta viene la séptima y tal, pero realmente la decimotercera yo creo que es lo que tú dices, ¿no? La décima Gemina, que era la de César, ¿no? La favorita de César. La decimotercera, claro, la serie romana dio un empuje bestial. La décima fue con la que conquistó la Galia, Sí, bueno, con una de ellas. con una. Si no voy mal, él fue allí, se plantó ahí con 4 legiones, con sus tropas auxiliares y tal, y después reclutó más. En origen creo recordar, no me acuerdo muy bien, que fue con 4 legiones reclutadas precisamente en el ámbito de su provincia, con ciudadanos romanos de su zona proconsular, que eran la Galia Cisalpina, la Transalpina y Dalmacia. ¿Y, Dalmacia la, se fue después. y las que desaparecieron en Teutoburgo? Creo que eran de la 16, la 17, la 18, o la 17, la 18 y la 19, O sea, que ¿quién, nunca se volvieron a reconstruir. a ver quién tendría huevos de recrearlos, ¿no? Sí, ¿quiénes fueron? Los de la 21 Rapax, que creo que son italianos, estuvieron allí en un evento hace relativamente poco. Han subido contenido estando en el sitio, en Calris, la colina esa. No, perdona si mi alemán no es muy Sí, bueno. sí. Hay un centro de interpretación también bastante molón y donde se conserva precisamente fragmentos de lóricas inventadas y ensambladas y tal. Y tesoros, monedas de Augusto que perdieron los legionarios, porque eso fue una carnicería. Pero Hombre, bueno, no. también voy a decir que no ha sido tampoco el desastre más grande de Roma. Creo que el desastre más grande, hasta llegar a Adrianópolis, si no voy mal, creo que fue el de Ariovisto, la batalla de Ariovisto, antes de que llegara Cayo Mario, cuando Ah, sí, con la invasión de cimbres y teutones. sí. Ahí no sé si desaparecieron también ocho legiones consulares, no sé, una barbaridad. Bueno, y la famosa batalla de Canas también, ¿no? Que se da la mano con esta. Carras también. O sea, no, ha habido desastres, ¿eh? Sí, pero claro, la más famosa es la de Teutoburgo.
A ver, también, pues lo que hablamos siempre, ¿no? También se ha magnificado. Bueno, a ver, tampoco hay mucho que magnificar porque la verdad que sí, que es un desastre brutal y Mm, pesó mucho sobre la conciencia de los romanos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el contexto. Al final y al cabo es el mito fundacional de la Alemania moderna, pues se basa en esto, ¿no? Como el triunfo de los germanos sobre los pueblos mediterráneos, ¿no? Esos pueblos de libertad. Y claro, y el impacto también de tres legiones, bueno, tres legiones con sus fuerzas auxiliares que las mm. doblarían más los acompañantes. O sea, hay. Y bueno, pues fue utilizado con fines políticos y propagandísticos, pero nadie habla después de la venganza romana, ¿no? De cuando fue germánico, que no se llama germánico por nada, ¿no? Exacto. Tendrá algo que ver, ¿no? Las victorias que asestó y de hecho no se recuperó Germania Magna porque Tiberio dijo, Sí. te estás coronando demasiado, a ver si me vas a quitar el puesto el día de mañana. Bueno, eso dice la historiografía oficial, también habría que ver, ¿no? ¿Tú crees que hablando ya que de Germánico que lo debido a estos éxitos lo mandaron a matar? Pues muy posiblemente. A ver, te puedo decir en un 70% me tiraré a la piscina, ¿no? Por el contexto en el que se movía la familia Julio Claudia, en el cual ningún heredero legítimo llegaba a la mayoría de edad o Hmm, desaparecía en extrañas circunstancias. Pero bueno, también hay que tener en cuenta de que en esa época te mataba hasta una gripe, ¿sabes? sí. Un resfriado mal curado pues te llevaba a la tumba en esa época, así que solo lo sabrá el que mandó envenenarlo si realmente lo hizo. Tiberio. Es una figura que a mí me parece bastante interesante, la del emperador ¿Tú Tiberio. crees? Sí, porque le he hablado varias veces con diferentes divulgadores, entre ellos recuerdo así a Paco Álvarez y a Ángel Portillo, de que descuidamos a veces lo que sería el factor psicológico de la persona, ¿no? De la persona con la que se está hablando. Si más o menos, a ver, las fuentes las tienes que coger muy con pinzas, como dice el buen Paco Álvarez, que Sí. estamos recordando mucho en este programa hoy. Pero si más o menos entiendes el contexto y cómo se movía, puedes llegar a arañar la superficie de cómo era esa persona, ¿no? Es decir, claro, tenemos en cuenta, por ejemplo, el príncipe a Nerón. Nerón es famoso por sus extravagancias, ¿no? Hmm, Claro, tienes que tener en cuenta que ese hombre llegó a la púrpura imperial con 17 años. O sea, con 17 años y era hijo de, nieto de, era de la estirpe con el más rancio abolengo, la sangre de Augusto, la sangre de Marco Antonio, la sangre de Agripa, toda la creen de esa época, los Domicios enobardos, que era una familia patricia de antaño. O sea, estamos hablando de una persona que tenía todo en su sangre, era todo azul, ¿no? hmm. Era la creen de la aristocracia romana se juntaba, convergía en ese chaval. Y claro, y teniendo una madre como Agripina que era muy dominante y muy empoderada, por así decirlo, ¿no? Que no se dejaba domar, que hizo todo lo posible para colocar al hijo. Y estamos hablando de que colocó un niño de 17 años que no tenía experiencia de gobierno, ni experiencia militar, ni nada. Vamos, que no era una persona hecha a sí mismo. Lo que hoy en día sería un pijo, ¿no? Un pijo de Ujú. niña de papá, que su papá construyó un imperio comercial, lo hereda el hijo y el hijo pues lo manda a la quiebra porque no tiene, por mucha formación que haya tenido, no tiene la experiencia o el arrojo que puede tener la generación anterior. Pues yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Nerón. Ujú. ¿Sabes? O Calígula, ¿no? Realmente Calígula fue el único superviviente. A ver, no con eso estoy lavando su imagen, ni mucho menos, ¿no? Pero que también hay que tener en cuenta que fue el único superviviente de una purga bestial dentro de la familia Julio Claudia, que murieron sus dos hermanos mayores, murieron de hambre. A su madre la mataron de una paliza. Madre Y él, mía. es- y él estuvo de rehén en la villa de Tiberio, que las fuentes cuentan de que Tiberio cuando se retiró a Capri, cuidado con lo que podía hacer ahí dentro, ¿no? O sea, hablan de, bueno, de palabras que no se pueden decir porque ahí sí que la censura no perdona que sea Saturnalia, ¿no? Que también habría que ver lo que sé y dónde quería llegar yo. Sí. Claro, el único superviviente que eres rehén de tu tía abuelo. Y el último que queda, el último heredero varón de esta dinastía. Es que claro, es que normal que el tío tenga una psicosis de tres pares de narices, ¿no? Es que al final eso explicaría muchísimas cosas, creo yo. Sí. Y con Tiberio pasa lo mismo. Tiberio es el secundón, el terciario. Bueno, es que ya no era ni la cuarta opción de Augusto, era el residuo. Pues es que ni siquiera le caía bien. Prefirió a su hermano Druso antes que él, a su sobrino Marcelo, que era muy joven, a sus dos nietos, a Cayo y a Lucio César, incluso a Agripa Póstumo, que le salió rana porque estaba un poco zumbaete. Lo he dicho, a Druso antes que tal, porque tenía mucho más carisma que Tiberio. Y Tiberio simplemente por ser una persona bueno,
era muy introvertida, ¿no? Él estaba ahí felizmente casado, era un perfil secundario en la corte, un administrador muy eficiente, un buen general, ¿no? Una persona pues, austera, entre comillas, alguien que tenía organizada, alguien que tenía las cosas claras, ¿no? Pero no era un perfil que destacara sobre los demás. Era introvertido, no le gustaban los gentíos. Y claro, él siempre estuvo al servicio de los intereses de su padrastro, que era César Augusto, y cuando tenía la oportunidad pues, de ser alguien, pues Augusto lo desechaba en favor de otro que al final siempre acababa desapareciendo. Que ahí es donde viene esa leyenda negra, ¿no? De los envenenamientos de Libia y tal. Y para eso está Robert Grace, ¿no? Para ampliarlo. Pero claro, llegamos al punto de que eres la última opción que me queda y dice, mira, te adopto y te subo porque no me queda más narices. ¿Sabes? No me gustas, pero tienes que ser tú. Y después el otro tendría que tener un resentimiento y una amargura en la vida, porque de hecho le obligaron a divorciarse de su esposa Eso te iba a decir, me estaba sonando su historia. Agripi. ¿Cómo se llama eso? La esposa. Que encima estaba enamorado, por lo que Sí, sí, dicen las sí, fuentes. totalmente. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de. ¿Era Agripina también? Bueno, no me acuerdo. Y le obligaron, claro, le obligaron a divorciarse cuando él estaba enamorado para casarse con Julia, la hija de Augusto, que encima la odiaba. Y también, según la fuente, pues había salido un poco promiscua. Vaya. O sea, imagínate la comedilla, mira el cornudo este, ¿sabes? Se la está pegando ahí en el foro que se está pasando, que también habría que cogerlo con pintas eso, ¿no? Mm. Así eran tal los rumores con la pobre mujer. Pero bueno, un poco a lo que me remite es eso, ¿no? Estudiar un poco el contexto que envuelve al personaje. Fíjate que ahora que estabas hablando de esta historia, se me viene a la mente un rey acadio, Naram Sin, no sé Sí, si te suena, que este fue el primero que se hizo nombrar como un dios en vida, que era hasta ese momento no lo había hecho ningún rey en Mesopotamia. Y a pesar de que no se conoce tanto como su historia como la de los emperadores romanos, el contexto en el que este hombre tuvo que vivir, porque si lo recordamos, en el Imperio Acadio, de los 5 emperadores oficiales que tuvo, a 3 los mataron, los asesinaron en el palacio. buena estadística. Cuando llegó Narancín al trono, supuestamente habían matado a su padre y a su vez habían matado a su tío, que fue el primero que reinó después de Sargón de Akkad. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, este hombre que ha pasado también a la historia como una especie de megalómano, ¿no? Que se hizo coronar como un dios, tal, pero te pones a pensar en la violencia que debió haber en esa época, en un imperio que estaba en su punto más álgido. Y aún así los reyes eran muertos como, caían como moscas, como estás narrando tú en el Imperio Romano. Incluso siempre se me viene a la mente lo de la crisis del siglo III, donde mataban emperadores cada X tiempo. Entonces, claro, yo me pongo a pensar también en ese contexto. Este hombre hereda el trono después de que hayan matado a su padre. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que buscar la manera de ya no solamente para sobrevivir, sino para llegar a viejo. Porque llegar a viejo yo creo que era la máxima aspiración, ¿no? Del ser De, humano, la sí, supervivencia, es que sí, sí. es el sentimiento básico de todos los seres vivos, la supervivencia. Y claro, y toda su mentalidad se formó en ese ambiente, ¿no? De ese temor de que aunque fuera miembro de la corte, de la casa real, reinante en ese tiempo, pero aún así era tan vulnerable que no podía tener tranquilidad, ¿no? Y tuvo que buscarse una manera, ¿no? Jugando la carta divina, por decirlo así, para poder sobrevivir. Entonces, Claro, es que estamos hablando de una época en que tu supervivencia física pues va ligada a esa, ¿no? Es que tú conoces algún dictador que haya muerto de viejo. no, Pocos, porque es que pocos pueden dejar el puesto porque si lo dejan pues sí. se lo cepillan, hablando mal y pronto. Y esto pues supongo que está relacionado. Perdóname las expresiones porque ya me eso sí. Pero volviendo al tema de la antigüedad, es que al fin y al cabo es eso, claro, es que la única opción que tienes, primero, la violencia era un medio más tan legítimo como cualquier otro para conseguir tus fines. Hmm. Y hoy en día en Occidente, pues eso, lo tenemos un poco más olvidado, aunque desgraciadamente esté repuntando. Yo creo que aquí en nuestra época se ejerce, pero de otras maneras.
Sí, no, hay otra forma de, pero ya es más refinado, ¿no? Lo hemos Sí, refinado. Eso ya nadie va a quemarle un puesto a uno, como sí, yo que sé, como hacía, bueno, a lo mejor si eres de la Camorra sí, ¿no? Pero ya nadie va a quemar el puesto a uno para quedarte con su local, ¿no? Yo qué sé, antiguamente, yo qué sé. Bueno, eran otros tiempos, otro modo superandi. En la antigüedad, pues era un medio más para conseguir un fin, la sí, violencia pura y dura. el asesinato político. Exactamente. Y más a esos niveles, claro, pues que al final, pues la supervivencia de esa persona es. La única manera que tengo de sobrevivir es exterminando la oposición, porque ya no es que me quieran quitar es que me quieren quitar la vida directamente, porque Sí, es una amenaza, porque si yo vivo, soy el legítimo heredero de, o legítimo gobernante, y claro, al final les estoy pisando sus aspiraciones. Y es la forma que tenía, pues al fin y al cabo, de blindarse y de sobrevivir. Es que esto es como una frase que dicen en Juego de Tronos, que yo creo que refleja muy bien cómo funcionaba antiguamente el juego del poder en la antigua, bueno, y realmente hoy en día igual, ¿no? hmm, Como tú dices, mucho más sutil, que era el Juego de Tronos o ganas o pierdes, o sea, o sí, ganas o sí, sí. mueres, perdón. Y esto yo creo que en la antigüedad, esa máxima, el escritor, ¿cómo se llama este? El J.R.R. Martin, puede ser. Sí, J.R. Martin. J.R. Martin, yo me saco una R porque sí, la chistera. Pues yo creo que al final lo ha rescatado, ¿no? Porque al fin y al cabo la literatura es eso, ¿no? Pero, Al final, pero fíjate que te pones a pensar en personajes Nerón, que ha pasado a la historia como un demente. Personajes mesopotámicos como el que yo he hablado, Naran Sin. Pero a pesar de todo, esta gente estaba mucho más expuesta de lo que pensamos que si lo comparamos con un político de la actualidad. O sea, tenían sus actos, aunque nos podían, según lo que nos transmitió la historia, eran abominables, pero aún así esta gente tenía que jugarse el cuello, que, que son cosas que no se suelen tener en cuenta, ¿no? Que se piensa que estaban ahí en su palacio, ¿no? Alejados del mundo, pero en cualquier esquina, en cualquier ah, lugar. es que la fama al final te da exposición, ¿no? Está mucho más expuesto un cantante, una estrella de rock, o por ejemplo, una estrella de pop actual, que yo que sé, que el panadero de la esquina de Sí, tal. claro, Le claro. conocen sus cuatro colegas y poco más, hablando más. Al fin y al cabo, pues es esto. Ese principio. A mayor altura, mayor es la caída, dicen, ¿no? También se puede aplicar en ese aspecto. Y sí, como tú bien dices, al final pues te exponía. Sí, pero yo lo que me quedo con eso, que estos personajes, a pesar de todo, estaban muy expuestos bueno, a a los dimes y diretes de la política, que no solemos tener la imagen de que eran gentes que estaban por encima del bien y del mal, pero también les alcanzaban, ¿eh? Totalmente. Bueno, querido Frater, ¿qué te parece para cerrar este especial Saturnalia? Que no hemos hablado de la Saturnalia, por cierto, pero eso lo hemos tenido en espíritu, ¿no? Siempre. ¿Qué te parece para cerrar este especial que te quedes con un momento histórico que hayas aprendido en este 2025 que se termina? De lo que has aprendido en tu bagaje, en tu recorrido por la divulgación. ¿Un momento histórico? ¿A qué te refieres con momento histórico? Algún hecho, algún personaje, algo que tú no conocías y que algún divulgador te haya mostrado y hayas dicho, wow, ¿qué es esto? Pues volviendo al libro que he mencionado al principio del programa sobre el nacimiento del cristianismo, lo recomiendo encarecidamente porque te da una visión. ¿Sabes? Es como esa película, siempre hablo cuando hablamos de los mitos, de las leyendas. No quiero decir que con todo esto que sea el cristianismo sea un mito, ni mucho menos. Yo me considero cristiano de cultura católica, por lo menos culturalmente hablando, ¿no? Todas las Ujú, bellas son vaivenes y son cosas metafísicas, ujú, bueno, y entran otros factores. Pero bueno, aunque suene contradictorio lo que puede hacer, parece, todo mito y leyenda al final pues nace de un acontecimiento histórico, ¿no? Lo que pasa es que después con el tiempo pues se va distorsionando, se va deformando y es como esa piedrecita que tiras al estanque y la onda pues cada vez se va haciendo más grande y no tiene nada que ver la onda que choca con la orilla con el impacto inicial de o sea, la que sería la onda inicial, ¿no? ujú. ¿Qué vengo a decir con eso? Ejemplos.
la época micénica, ¿no? La época micénica, los griegos la conocían como la época heroica, ¿no? Ujú, En las cuales los combates individuales pues eran la forma de hacer la guerra y el príncipe o el guanax, en este caso el nombre técnico del caudillo de la ciudad en cuestión, de esa cultura, aquella micénica, pues se batía en combate singular con el de la ciudad con la que se estaban enfrentando en la guerra, ¿no? Y ahí se acababa el conflicto. O de hecho, el choque de los dos ejércitos pues era pues buscar un guerrero y matarlo, y cuanta más caballeras o más manos, pues más mérito. Creo que eso lo hacían también muchos los egipcios, ¿no? En Oriente Próximo también se sí, contabiliza. ellos coleccionaban otras cosas también. Sí, ¿verdad? Más escabrosas. Pues al fin y al cabo era eso. Pues esto para los griegos, con el paso del tiempo se convirtieron en esos famosos Aquiles, Héctor, Mm, Heracles, o nuestro Hércules romano. Al final son personajes que realmente seguramente sí que existieron en una figura, en varias, no se sabe, pero que tuvieron una base real. Pues con este libro pasa algo parecido, ¿no? Al final ellos lo que te hacen es, te lo ponen como, tanto Antonio Piñero como Javier Alonso, que son coautores, ujú. pues te ponen el contexto histórico, te ponen, después te explican el contexto histórico, te hablan del personaje de Jesús dentro de ese contexto histórico y las cosas que pudieron suceder para llegar a la conclusión de que hemos llegado hoy en día, ¿no? De que un señor al tercer día resucitara, ¿no? Y fuese el salvador de nuestros pecados. Y lo recomiendo encarecidamente porque la lectura, no quiero hacer más spoilers del necesario, eh, engancha y la verdad que impacta, ¿no? Y dices, ostras, pues es verdad. Y volvía me he ido del camino, a esa película de Juana de Arco de Luc Besson, no sé si la has visto alguna vez, que la No. protagoniza Mila Jovovich. Bueno, pues lo enfoca, a ver, aunque la película sea bastante lenta, es francesa. Bueno, los franceses hacen buen cine. Bastante lenta, no es una superproducción así de Hollywood, súper espectacular y tal, ¿no? Pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, te pintan como que Juana, te abren la puerta que Juana realmente no estaba hablando con Dios para liberar Francia de los ingleses. Te hablan sobre todo de que la mujer, pues posiblemente tenga algún tipo ¿cómo decir? De trastorno, ¿no? Es que no quería decirlo tan in situ, como también como la película esta que hicieron de Éxodo, ¿no? Que también te deja la puerta abierta, que Moisés, protagonizada por el que hacía de Batman. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Ah, sé quién es, pero se me fue Christian el... Bale. ¿No? Ese. Que también lo ves ahí hablando solo y dicen, ¿está hablando con Dios realmente o el tío tiene una paranoia de tres pares de narices? Pues con Juana de Arco pasa lo mismo, ¿no? Cuando ya está en la... Ahí voy a hacer spoiler porque es una película del 99, si no voy mal. Cuando la mujer está en la cárcel, que la van a hacer el juicio, bueno, que la han juzgado y que la van a quemar, pues se le aparece una de sus visiones y le pregunta, y a ver, ¿y tú por qué? Bueno, ahí en la celda, la visión es como si fuese un hombre así mayor, con melena y barba, tal. Y dice, a ver, Juana, dice, ¿tú por qué dices que fuiste enviada por Dios para luchar contra los ingleses? Dice, pues porque me encontré una espada. Dice, ah, ¿te encontraste una espada? Muy bien. Y le lleva pues viajes astrales, ¿no? De momentos en los que pudo haber encontrado esa espada. Pues le lleva a uno, que son dos caballeros luchando, uno mata al otro y se cae la espada. Dice, ¿no podría haber sido por esto que te encontraste la espada? O por esto, ¿no? Y ves ahí que va uno, sí, un jinete que va corriendo a galope y de repente pues se descuelga la espada de donde lleva el avituallamiento del caballo y tal, y se le cae, la pierde y se le puede quedar ahí al lado del río, que es donde después la encuentra Juana. Y le pone varias opciones y dice, o simplemente esta. Y esa me hizo reír, ¿no? Porque es el caballero que va ahí por el lado del camino, coge la espada, la tira y dice, ala, a tomar por saco. Tengo ya espada. Y dice, y de todas estas opciones que te he mostrado, tú has escogido esta. Y es ahí como de repente se abre el cielo, baja la espada iluminada, música celestial y tal. Y el Juan dice, ostras, pues a ver si va a ser verdad. ¿Sabes? Joder, Pues está mucho en esa línea, ¿no? De que todas las opciones pues, que nos han... A ver, ya te digo, con todo el respeto, yo soy un firme defensor, a lo mejor me gano algún hate, ¿no? Soy bastante defensor de la Iglesia Católica en el sentido de que el espacio que abandone esta, el día que desaparezca, lo ocupará otra. mm. Y, o sea que por lo menos esta ya la conocemos, ¿no? Y volviendo a esto, ¿no? Excusándome para que no me odien mucho, pues a ver si de todas las historias que han contado así, de resurrecciones místicas y super milagros, pues a lo mejor todo tiene una base un poco más terrenal. Y esto Mm. es con lo que me está impactando bastante, ¿no? Y me está gustando. Lo recomiendo a todo el que le guste leer algo con espíritu crítico, ¿no? Espíritu histórico. Y porque no, como digo yo siempre, no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿eh? ¿Cómo Es mi se libro llama, estrella. cómo se llama el libro? Eh, ¿Cómo nació el cristianismo? De hecho, te lo voy a confirmar ahora, si me das un segundo. Sí. Bueno, me lo pasas y lo dejo en la descripción.
Sí, sí, porque es muy, muy, muy recomendable. Me mandaron un ejemplar, cosa que agradezco O sea, no veas infinitamente. ahí, lo que veis detrás de él es la biblioteca personal de muchos regalos ahí. Sí, tal cual, cómo nació el cristianismo, de Antonio Piñero y Javier Alonso. Y bueno, y también decir que también mi colaboración de Antonio Balastegui, que es autor de la Guerra Saga de Fuego, Ujú. a que agradezco desde aquí que en su cuarta entrega pues me ha dedicado un personaje, ¿no? Basado en mi persona. O se puede decir que es otro momento del 2025, ¿no? Sí, sí, Tito Manlio, ¿cómo es? Tito Manlio Barbato. Barbato no sé por qué. Por la barba. Sí, sí, lo sé. Era para mantener un poco. Era la tensión. Sí, sí, cosa que agradezco mucho. Le mando también un saludo por ahí. También compañero tuyo barcelonés. Y me leí Vulcanalia, ahora estoy también en Novendalia, que tengo varios frentes abiertos. No me da la vida para Sí, cubrir todo el material que tengo. Y la verdad que como novela histórica aprenden mucho sobre todo el contexto histórico, ¿no? De la que sería la Segunda Guerra Numantina, la Segunda Guerra Celtibérica, perdón. Estamos hablando pues de la segunda mitad del siglo II a.C., 155, 153 al 133. entiendo que es la de Sertorio, ¿no? No, la de Sertorio se produjo bastante después, fue en la década de los 70 del primer siglo antes Ah, vale. de Cristo. Estamos hablando de una o dos generaciones antes que la guerra de Sertorio. Es cuando Roma se expandió por el Mediterráneo y su expansión principal, bueno, fue Oriente, los reinos helenísticos que fue Mm. desmantelando y ocupando, la Gran Macedonia, ¿no? La Liga de Ciudades Griegas del continente, destruyó Cartago, Corinto, que ya lo he dicho ¿Qué? ya, Asia Menor. A ti qué te parece, ya que ya para finalizar, ya prometido? A mí siempre me ha llamado la atención que Roma haya podido acabar tan fácilmente con Macedonia. Digo más, Bueno, digo fácilmente entre comillas, pero a mí siempre me ha resultado decepcionante que el principal reino helenístico de los que estaban por la zona haya sido el primero en caer. bueno, el primero en caer porque es el que está más próximo. A ver, ¿quieres que te ponga un ejemplo Sí, por un supuesto. poco más reciente? A lo mejor muchos no están de acuerdo conmigo. ¿Cómo pudo Estados Unidos derrotar al Imperio Español? En un momento en que Estados Unidos era una potencia, digamos, emergente. Bueno, y es que ya estoy dando la respuesta, ¿no? Con esto. Estamos hablando de una potencia emergente que había ocupado un montón de territorio y lo que quedaba del Imperio Español pues era un imperio en retirada y en decadencia. Y estamos hablando de un imperio pues que dominó la mitad de los desiertos del mundo durante 2 siglos. Hmm. Decepcionante también, ¿no? Pues al final es que a ver, estoy simplificando mucho y hay un montón Sí, no, de por factores. supuesto, por supuesto. Pero vamos, que lo que es la traducción, la síntesis rápida para contestar desde mi punto de vista, esto es opinión, estamos hablando de una estrella que asciende, Y un otra sol que asciende que... y otra que se está poniendo. Así, Pero muy a grosso modo. sí, por supuesto, pero a mí siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Que los griegos nunca, ningún reino griego fue capaz de plantarle cara a Roma realmente. Y precisamente la única potencia que no era militarista precisamente, que fue Cartago, fue la que más cerca estuvo de derrotar a Roma. Pero es que Cartago, bajo mi punto de vista, es la gran olvidada, ¿eh? Porque Sí, hablamos de hombre, hombre, persas, hombre. griegos, que griegos realmente era la parte de atrás del imperio persa. Nosotros lo hablamos desde esta posición porque estamos hablando de nuestros antepasados directos, ¿no? Sí. A ver, no hablamos de los chinos porque realmente de los chinos, a ver, podemos hablar como un actor secundario, terciario o vamos, Mm, o más allá, porque están en el otro lado del mundo y les atañe a ellos, ¿no? Que cada uno lo dice desde su perspectiva, desde su órbita, claro. etcétera, etcétera. Y nosotros, pues la nuestra es esta, ¿no? La cultura occidental, que hemos dicho también al principio del programa, que parte de lo que es Grecia y después Roma, y en un momento que incluso que convergen y tal, y crean algo, la cultura grecolatina, ¿no? Ujú. Pero claro, es que en ese momento había una potencia en el Mediterráneo occidental que tenía una talasocracia que los atenienses aún les quedaba lejos, que era el imperio naval de Cartago. O sea, me encanta que hayas utilizado talasocracia. El dominio del mar, ¿no? Ellos habían basado el poder de sus ejércitos en una gran flota, o sea, una gran flota armada para proteger sus intereses comerciales. O sea, no era un imperio al uso como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De Sí, esa mancha que ves en los mapas que se extienden, ¿no? La realidad es muchísimo más compleja.
Y encima llena de mercenarios. O sea, Claro, ¿por qué mercenarios? Porque al fin y al cabo conseguían, gracias a ese comercio tan lucrativo, pues les daba un montón de beneficios económicos que les permitía contratar mercenarios muy rápidamente. Era una idiosincrasia, otro término, de una idiosincrasia que era completamente opuesta a la romana. sí. Una potencia rural, terrestre, pura y dura, que tenían, digamos, otra forma de hacer las cosas completamente diferentes a los púnicos. Ujú, Al final, pues chocaron dos visiones en ese lado del mundo, que fue las guerras púnicas. Las dos primeras, la tercera, bueno, fue otra cosa. Pues están dentro de las guerras púnicas, pero que bueno, que ya se engloba dentro de otro concepto diferente, ¿no? Que como son romanos contra cartagineses, pues podemos decir que es la última guerra, ¿no? Que mm, tuvieron. Pero es que estamos hablando, tío, de lo que fueron las dos, perdón, voy a decir una palabrota, putas guerras mundiales, tío, de la antigüedad, además con unos paralelismos bestiales sí, sí, con la sí. Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También en cuanto a cifras, han muerto, claro. Y estamos hablando de dos potencias que supuestamente eran periféricas. No sé, es Aunque que también pienso, te digo, ¿fue más Cartago o fue más la familia Barca contra Roma? ¿Tú qué bueno, pero opinas? ahí estamos hablando de un momento también concreto, ¿no? Sí, Al pero final todo suma. si tú pones las tres guerras, cuando Cartago realmente estuvo ahí cerca, fue gracias a la familia Barca, ¿no? Sí, la Segunda Guerra Púnica, sí. Pero bueno, pero es que Bueno, y durante la primera, de hecho en la primera la remontó un poco el padre Amílcar, sí, porque hasta ese totalmente. momento estaba Cartago. ¿No te recuerda la Alemania derrotada en el Tratado de Versalles? Hmm, Que todavía no había... A ver, iban a perderla, pero faltaban muchos años para eso, ¿no? Pero en ese momento todavía no lo habían perdido. Pues ese sentimiento es el que debió sentir la familia de los Bárquidas cuando el Senado de Cartago dijo hasta aquí, ya no podemos más con todo lo que se supuso. Pero bueno, ya eso es es otra historia, ¿no? harina de otro costal. Y la estoy tratando con mi amigo Osvaldo, que también tiene más en historia y mitología el canal, que también mandamos un saludo desde aquí. Estoy Por tratando las guerras supuesto. púnicas, a ver si conseguimos retomarlo, porque está sobre la mesa continuar. Estamos abordando ese conflicto de forma cronológica. Pues qué mejor momento para terminar este especial Saturnalio. Hemos conseguido el objetivo, ¿no? Que es hablar de historia. No ha habido momentos incómodos, ¿no? Lo típico de que te quedes sin palabras ahí, te quedes mirando fijamente la cámara sin nada que decir. Esto no está en el guión. Eso no estaba en el guión. Y mis honorarios tampoco. Luego hablamos de eso. Es broma, obviamente. Y bueno, como siempre, querido Frater, muchas gracias por venir. Ha sido Nada, todo un honor, ya más que un muchísimo. placer, es un honor tenerte en este canal y bueno, y contarte entre mis amigos, por supuesto. El honor es mío y sabes que el sentimiento es más que mutuo. Y nada, invitaros a todos a que os suscribáis a Historia Orientalis o Historia Podcast. Ahora no me acuerdo cómo lo tenías en YouTube. Creo que los he girado, ¿no? De Historia Podcast, sí. Historia Podcast en YouTube. Y a que sigáis nuestra saga de Mesopotamia, que la estamos abordando de forma lineal. Es el programa que tengo que decir que es top en mi canal de YouTube. Es el más visto. De Historia Podcast tiene el honor de ser el vídeo más visto en la historia de mi canal. Y nada, que nos continuéis viendo también en la taberna de Castor y Polus, que vamos a seguir hablando de Mesopotamia para Bueno, ir para rato. ya que estamos, anúncianos tus redes sociales, canal y demás, que lo dejaré en la descripción, pero bueno, Bueno, pues estoy en YouTube como la taberna de Castor y Polus, Instagram, Castor y Polus a secas, perdón. Facebook, que no empleo tanto, pero bueno, también estamos. Si a alguien les es más cómodo esa red social, como Dioscuri Philly. También como Castor y Polus. Y me estoy dejando. Ah, sí, y iVox también, como la taberna de Castor y en Polus. iVoox está arrasando este hombre. O Bueno, sea, hacemos lo que podemos. Al fin y al cabo es el mismo programa el que utilizo para YouTube, pues lo edito, lo tuneo. Lo adapto un poco para la versión podcast. pues muchas gracias querido Frater y a vosotros gracias por vernos y desearos desde aquí una muy feliz Navidad y próspero año 2026. Que vaya bien. Saludetes.